Bueno, muchachos, para iniciar este curso vamos a empezar hablando de los sistemas numéricos y las operaciones que podemos hacer con los números. Entonces, iniciando, vamos a hablar de los números naturales. Los números naturales o el conjunto de números naturales es el conjunto formado por los números con los cuales nosotros contamos, todos los números que nos sirven para contar. Entonces, es la primera noción de números que nosotros tenemos desde la escuela. Algunos autores consideran el cero como el número desde el cual empezamos a contar. Otros consideran los números naturales a partir del 1. Entonces, nosotros durante el curso, en cada vez que hablemos de los naturales, vamos a decir si estamos considerando o no el cero a conveniencia del contexto que estemos hablando. ¿Listo? Pero en esta oportunidad yo les voy a decir que los números naturales inician desde el número 1. Empezamos a contar desde el número 1. Entonces, empezamos con el número 1, luego seguimos con el 2, luego el 3, el 4. Vemos que estos números tienen un orden y nos sirven para contar, como les decía. Cuando éramos niños y estábamos viendo los números naturales, inicialmente empezamos hasta 10, luego nos dimos cuenta que de allí en adelante también habían algunos otros números y hoy en día sabemos que nosotros podemos contar tanto como queramos, es decir, que esos números son infinitos. Por eso escribo unos puntos suspensivos para indicar que podemos seguir contando infinitamente. Entonces, los números naturales son aquellos números que nos sirven para contar. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera. Bueno, ahora que tenemos este primer sistema numérico o este primer conjunto de números, empecemos a pensar en realizar operaciones con estos números. Entonces, conocemos inicialmente 4 operaciones básicas, que son la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. Entonces, vamos a empezar preguntándonos qué operaciones podemos realizar con los números naturales sin que el resultado se nos salga de ese conjunto. Es decir, qué operaciones, cuando yo opere dos números naturales, qué operaciones puedo realizar entre ellos para que el resultado me vuelva y me dé otro número natural. Entonces, empezamos hablando de la primera operación, como lo es la adición. Entonces nos damos cuenta que si operamos dos números naturales mediante la adición, el resultado nos sigue dando un número natural. Por lo tanto, siempre que yo desee, puedo realizar adición entre números naturales. Siempre el resultado me va a dar otro número natural. Miren que si nosotros operamos 2 más 4, 2 que es un número natural, más 4 que también es un número natural, el resultado es 6 que también es un número natural. Y no importa los números que yo esté operando, por ejemplo, 10 más 21. Observo que 10 más 21 me da 31, que también es un número natural. Entonces pensemos que si
estoy realizando adición de números naturales, el resultado me da un número natural, siempre. No puede ser que me dé un número negativo. Si yo sumo dos números naturales, me da otro número natural, es decir, otro número que es positivo. Ahora, también podemos realizar con los naturales la operación de la multiplicación. Y es que la multiplicación es una adición abreviada. Y por lo tanto, cuando nosotros vamos a multiplicar dos números naturales, por ejemplo, 2 por 4, el resultado me da otro número natural, que es 8. Recuerden que la multiplicación, ya cuando estamos en un nivel más avanzado, hay varias formas de simbolizarla. Una es por el punto, como lo acabo de denotar aquí. Otra es mediante el signo por, 10 por 5, por ejemplo, y esto nos da 50, que es otro número natural. Otra forma de operar con multiplicación es mediante el uso de los paréntesis. Por ejemplo, 3 paréntesis 6. Cuando nosotros vemos que entre dos números hay un paréntesis sin ningún signo antes del paréntesis, asumimos inmediatamente que se está hablando de una multiplicación. Entonces acá estoy multiplicando 3 por lo que hay dentro del paréntesis, que es 6. Y 3 por 6 nos da 18. ¿Listo? Entonces observamos que cuando multiplicamos dos números naturales, el resultado también es un número natural. Sin embargo, cuando pensamos en la sustracción o pensamos en la división, ya no siempre el resultado va a ser un número natural. Por ejemplo, 2 menos 3 no es un número natural y 2 dividido 3 no da un número natural. Por lo tanto, podríamos decir que si solo vamos a operar en el conjunto de los números naturales y no queremos salirnos de este conjunto, solo podríamos realizar adiciones y multiplicaciones. No puedo realizar sustracciones ni divisiones. Entonces, antes de pasar al siguiente sistema numérico, les voy a escribir acá un ejemplo de operaciones que podemos juntar con números naturales. ¿Listo? Entonces, vamos a realizar el siguiente ejemplo y les voy comentando algunas propiedades que podemos tener. Entonces, primer ejemplo, digamos que tenemos 3 más 2 más 5 más 2 por 3 más 1. Entonces, fíjense que aquí estoy combinando operaciones de multiplicación y de adición. Y estoy usando signos de agrupación. Estoy usando estos signos de agrupación porque debemos acostumbrarnos a más adelante vamos a trabajar bastante con ellos. Bueno, entonces siempre que nosotros tengamos signos de agrupación, la recomendación es siempre hacer de adentro hacia afuera. Entonces mire qué es lo que tiene más agrupado, más adentro en la agrupación, realiza esa operación y poco a poco va saliendo hasta obtener un resultado. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a realizar estas operaciones que tenemos acá, nos damos cuenta que lo que más agrupado está es lo que tenemos dentro de los paréntesis. Es decir, vamos a realizar esta operación y esta operación primero.
Entonces vamos a realizar esas dos operaciones antes de hacer cualquier otra operación. Entonces esto es igual. Lo demás, por el momento, lo voy a dejar tal y como me aparece. E incluso los paréntesis. Entonces voy a hacer la operación 2 más 5. Entonces 2 más 5, el resultado es 7. Miren que conservo los paréntesis, pero lo que hago es la operación que hay dentro de esos paréntesis. Escribo más 2 y el paréntesis y realizo la operación 3 más 1, cuyo resultado es 4. Y ahora la idea es quitar ya esos signos de agrupación a los que ya le realicé la operación que había por dentro. Entonces, ¿cómo vamos a quitar esos signos de agrupación? Bueno, entonces, primero que todo, el 3 lo dejo tal y como estaba. Luego, observamos que antes del 7, como no hay nada antes del 7, podemos asumir, perdón, que hay un 1 que lo está multiplicando. Entonces, simplemente 1 por 7 nos da 7. Entonces, escribimos más 7 y ya no necesito escribir el signo de agrupación. Ahora, en el siguiente, observo que entre el 2 y el 4 hay una multiplicación, porque no hay un signo que los esté separando antes del paréntesis. Entonces multiplico el 2 por 4, que me da como resultado 8. Y ya no necesito escribir el signo de agrupación. ¿Listo? Entonces, así se realiza cuando tenemos signos de agrupación. Yo no puedo operar con nada más en el exterior hasta que no quite los paréntesis realizando las multiplicaciones por el número que hay inmediatamente anterior al paréntesis. Primero están las multiplicaciones. Ahora sí, como ya no tengo ninguna multiplicación, realizo la operación que tenemos acá, que es solo adiciones. 3 más 7 es 10 y 10 más 8, el resultado sería 18. ¿Listo? Y ese sería el resultado de la operación. Voy a dejar un segundo ejemplo por acá para que ustedes practiquen y digamos que tenemos 1 más 2 por 3 más 4 más 3 por 1 más 2. ¿Listo? Ustedes van a realizar este como ejercicio y van a practicar y cualquier duda, pues estaré atenta para resolverles la inquietud. Bueno, entonces decíamos, el resultado de realizar adiciones y multiplicaciones con números naturales es siempre también un número natural. Pero, por ejemplo, cuando queremos hacer sustracción, el resultado no siempre es número natural. Para poder hacer la sustracción, pues se extendió este conjunto a un conjunto un poco más grande, como lo es el conjunto de los números enteros. Los números enteros se van a simbolizar, los naturales se observaron, se simbolizaban mediante la letra, el conjunto mediante la letra N mayúscula doble, ¿no? Entonces el conjunto de números enteros lo vamos a simbolizar mediante la letra Z mayúscula doble. ¿Listo? Ese va a ser nuestro conjunto de números enteros. Cada vez que veamos la Z doble va a ser conjunto de números enteros. Entonces, el conjunto de números enteros
como les decía, es una extensión de los números naturales. Entonces, si nosotros teníamos el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, que era el conjunto de números naturales, le vamos a agregar otros números que son los opuestos en signo y el 0 con el fin de poder realizar la operación de la sustracción. Es decir, agregamos el 0 y los opuestos en signo. Es decir, si tenemos el 1, entonces en los enteros también vamos a tener el -1. Si tenemos el 2, también vamos a tener el -2. Si tenemos el 3, también tenemos el -3, -4, bueno, etcétera. Así hasta menos infinito. Entonces vamos a tener los números negativos, el 0 y los positivos, ¿no? Entonces, los opuestos en signo a los naturales. Si tenemos el 1, el -1, si tenemos el 2 que es natural, debemos tener en los enteros el -2. Si tenemos el número 1.000.000, también debemos tener el -1.000.000. Son los opuestos en signo también que se consideran en los enteros. Entonces los enteros van a tener números negativos, el 0 y números positivos. ¿Listo? Entonces, con estos números ya podemos realizar una operación más como lo es la de la sustracción. Entonces, volvemos y empezamos con las operaciones y nos preguntamos, ¿podemos realizar adición entre números enteros de tal manera que solo me den números enteros? Pues la respuesta es sí. Si nosotros realizamos la suma de dos números enteros, el resultado es también un número entero. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos -4 más 3. Entonces, -4 más 3. Ojo cómo se realiza la adición de enteros. Tengan en cuenta no multiplicación de signos porque eso tiende a confundir, sino que para realizar adición de enteros, si tienen el mismo signo, se suman y se escribe el mismo signo. Si tienen signo diferente, se restan y se escribe el signo del mayor. Por ejemplo, estos dos tienen signo diferente. Entonces, resto 4 menos 3 nos da 1 y escribo el signo del mayor. El mayor era el 4 y su signo era menos, por lo tanto me queda -1. Signos iguales. Voy a escribir la reglita por acá. Signos iguales. El resultado nos va a dar una suma y se escribe es el signo del mayor. Y si por el contrario tenemos signos diferentes, la operación que se debe hacer es restar, perdona, aquí el signo del mayor o el signo de ambos es lo mismo, ¿no? Pero pues queda mejor el signo de ambos, pues no tiene sentido. Si nos grabamos esas reglitas, ya no nos vamos a confundir. Pensemos siempre que en adición de enteros no tengo por qué multiplicar signos para nada. Solo tengo en cuenta que signos iguales, sumo, dejo el mismo signo, signos diferentes, resto, dejo el signo del mayor. Si tengo, por ejemplo, -5 menos 7
observo que tienen signos iguales. Entonces, lo que hago es sumarlos. 5 más 7, que es 12, y escribo el signo que tienen ambos, que es menos. ¿Listo? De una vez aquí, como estamos hablando, podemos hablar que de una vez estamos hablando de la adición y de la sustracción, para hacer un poco más de ejemplos. Entonces, en adiciones y sustracciones, esas dos reglitas. Signos iguales se suman, se escribe el signo de ambos, signos diferentes se resta y se escribe el signo del mayor. ¿Listo? Entonces, podríamos pensar aquí en realizar la operación 2 menos 5. Entonces, 2 menos 5 tienen signos diferentes, resto, 5 menos 2 da 3, y escribo el signo del mayor. ¿Quién es el mayor? El 5, le escribo signo menos. Entonces, solo con que tenga en cuenta esas dos reglitas, ya puedo realizar las operaciones sin confundirme. Bueno, también puedo realizar multiplicación de enteros y el resultado también me va a dar números enteros. Entonces, podríamos realizar la multiplicación 3 por menos 2. En multiplicación, ahora sí, tengo en cuenta la multiplicación de signos. Entonces, ¿cuál es la multiplicación de signos? Las reglitas para multiplicación de signos. Entonces, signos iguales, el resultado es positivo. Y signos diferentes, el resultado es negativo. Por eso, más por más da más, signos iguales da más. Menos por menos da más, son signos iguales. Y más por menos da menos, porque son signos diferentes. ¿Listo? Entonces, para el ejemplo que estábamos escribiendo acá, la multiplicación, vemos que estoy multiplicando el 3 por el menos 2. ¿Por qué sé que allí hay una multiplicación? Porque el menos 2 está entre paréntesis y antes del paréntesis no hay ningún signo, sino que está únicamente el 3. Entonces, entre el 3 y el menos 2 estoy realizando multiplicación y multiplico los signos. El más del 3 lo multiplico por el menos del 2. Como son signos diferentes, más por menos, el resultado es menos. Y multiplico el 3 por 2 y me da 6. Ahora si multiplico menos 2 por menos 7. Entonces, observemos, ambos tienen, es una multiplicación porque antes del paréntesis no hay signo y está el menos 2 solito. Y menos por menos me da más porque son signos iguales. Y 2 por 7, 14. También me podría resultar la operación de esta forma. Menos 4 por 3. Allí también hay una multiplicación, porque si observamos antes del paréntesis no hay nada, pero después del paréntesis no hay ningún signo y está solo el 3. Entonces ese 3 me indica que va a multiplicar lo que hay dentro del paréntesis. Entonces multiplico los signos, menos por más da menos, porque son signos diferentes, y 4 por 3, el resultado es 2. Observamos que siempre el resultado de multiplicar números enteros es también un número entero.
Bueno, entonces podríamos realizar un poco más de operaciones, pero ahora vamos a usar varias operaciones al tiempo mediante los signos de agrupación. Entonces, por ejemplo, digamos que multiplicamos menos 2, pues multiplicamos, perdón, menos 2 por 3 más 5 menos 2 menos 1 más 4 por menos 1 menos 1 más 1. Entonces vamos a realizar estas operaciones. Fíjense que tenemos adiciones, sustracciones, multiplicaciones entre todos estos números con signos de agrupación. Entonces, lo mismo que les mencionaba en un ejemplo anterior, siempre empiezo resolviendo desde el signo de agrupación que está más adentro en la operación hacia afuera, de adentro hacia afuera. Esa es mi recomendación, esa es una de las formas de hacerlo. Pueden aplicar, si quieren, las propiedades distributivas de los números, de las operaciones, pero pues si lo hacemos paso a paso, de adentro hacia afuera, pues no nos vamos a confundir. Bueno, entonces vamos a empezar. Voy a empezar con la operación o el signo de agrupación que está más adentro. Si ustedes observan, todas estas operaciones, lo que está más adentro es este paréntesis, porque las llaves están más afuera. Dentro de estas llaves encontramos un corchete y dentro de este corchete encontramos los paréntesis. Por eso, lo que está más adentro son los paréntesis, entonces es lo que yo voy a realizar a continuación. Vamos a realizar primero esos paréntesis. Entonces, empezamos, lo demás lo dejamos igual, menos 2 llaves, 3 más 5, corchete, menos 2, menos 1. Ustedes pueden, si quieren saltarse ya algunos pasos, pero mi recomendación es que estén seguros de lo que van a hacer, porque muchas veces, por ejemplo, hay personas que por quererse saltar pasos realizan esta operación de aquí, menos 2, menos 1, eso está bien, pero después realizan la operación con este 4. Eso no se puede hacer porque, como les dije hace un momento, antes de realizar esas sumas, tienen que realizar las multiplicaciones, es decir, tienen que desarrollar lo del paréntesis. Primero lo del paréntesis antes de hacer esas sumas. Entonces, por eso yo les recomiendo que se vayan paso a paso si algo les genera dudas. Entonces, continuamos aquí, más 4, escribo el paréntesis y realizo la operación del paréntesis. Entonces, menos 1, como son signos iguales, se suman 1 más 1, 2, y se conserva el signo que tienen ambos, que es menos. ¿Listo? Y aquí más 1 y cierro la llave. Ahora, antes de quitar el siguiente signo, de hacer las operaciones del siguiente signo de agrupación, quito primero el paréntesis. Hice la operación del paréntesis para luego quitar el paréntesis. Entonces, ahora sí voy a quitar el paréntesis. ¿Cómo quito el paréntesis? Miro qué hay a la derecha y a la izquierda del paréntesis. A la derecha hay un 4.
y entre ese 4 y el paréntesis no hay ningún signo. Por lo tanto, eso indica que hay una multiplicación del 4 con el menos 2. A la derecha no hay nada, a la izquierda está el 4. Entonces, tengo que operar ese menos 2 con el 4. Entonces, me queda menos 2, 3 más 5 menos 1. Y entonces realizo la operación con ese 4. El signo del 4 es positivo porque observamos que acá hay un más y el signo del 2 es negativo. Como estoy multiplicando, entonces multiplico esos signos. Como son signos diferentes, el resultado va a ser negativo. Entonces escribo el signo negativo y multiplico el 4 por 2, cuyo resultado es 8, y ya no tuve que escribir el paréntesis. Cierro el corchete que había luego, más 1, y cierro la llave. Listo. Ahora, voy y miro cuál es el signo de agrupación que está más adentro. Entonces, ahora el signo de agrupación que está más adentro son los corchetes. Entonces, realizo primero que todo las operaciones que están dentro de esos corchetes. Entonces, observo que dentro de esos corchetes solo tengo adición de enteros. Entonces, escribo el corchete y realizo la adición de esos enteros. Entonces empiezo con el menos 2 y el menos 1. Como son signos iguales, sumo 2 más 1, 3, con el mismo signo. Entonces me da menos 3. Ahora, el menos 3 lo sumo con el menos 8, porque tienen signos iguales. Los dos tienen menos. Entonces, 8 más 3 me da 11 y conservo el signo menos, que era el signo que tenían ambos. ¿Listo? O si lo queremos ver de otra forma, todos los tres números dentro del corchete tienen el mismo signo. Entonces los sumo. 2 más 1, 3, 3 más 8, 11 y conservo el signo que tienen los tres. Más 1. Siguiente paso, si ya realicé las operaciones dentro del signo de agrupación, quito el signo de agrupación observando que hay antes y después de ese signo de agrupación. Entonces, antes del signo de agrupación hay este 5. Eso indica que hay una multiplicación con ese 5. Después del signo de agrupación del corchete, no hay un número que lo esté multiplicando, sino que hay una adición. Por eso esa adición no me va a afectar, entonces simplemente la voy a seguir escribiendo y simplemente tengo que realizar la multiplicación de estos dos números para quitar ese corchete. Entonces quitemos ese corchete multiplicando. Entonces me queda menos 2, 3. Multiplico el signo más del 5 por el signo menos del 11. Como son signos diferentes, ya sé que el resultado es menos. Y 5 por 11 me da 55. Y sigo escribiendo el más 1 que hay después del corchete. Ahora, realizo la operación que está en el signo de agrupación más interno. En este caso, las llaves. Y dentro de esas llaves tengo sumas y restas. Entonces, voy a realizar esas operaciones. Entonces, podría pensarlo de esta forma. Primero, este 3 y este 1 tienen el mismo signo, por lo tanto lo sumo. 3 más 1 da 4. 4 positivo, porque son positivos ambos. Ahora, menos 55. 4 menos 55 resto, porque tienen signos diferentes. Entonces, 55 menos 4 me da 51. Y dejo el signo del mayor, es decir, dejo el menos. Entonces me queda
51 negativo y cierro la llave. Ahora sí, pretendo quitar la llave. Miro qué hay después y antes para ver si hay multiplicaciones. Efectivamente, se multiplica con el 2, con el menos 2, entonces multiplico signos, menos por menos da más, y 2 por 51, el resultado es 2 por 1, 2, y 2 por 5, 10. El resultado sería 102. Y con eso acabaría nuestra operación. Dejo como ejercicio para que ustedes practiquen realizar las siguientes operaciones entre enteros. Bueno, cualquier duda, estoy atenta para despejar sus inquietudes. Bueno, muchachos, entonces ahora que ya vimos los enteros, vamos a pasar al siguiente sistema numérico, que son los números racionales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de realizar ahora la división. Entonces los números racionales los vamos a representar mediante una Q mayúscula y doble. Entonces, ¿qué son los números racionales? Inicialmente vamos a decir que los números racionales son los números que nosotros conocemos como los números fraccionarios. Entonces, los números fraccionarios son de la forma P sobre Q. Tal que, estos dos punticos significan tal que, o se leen, tal que P es un número entero y Q es un número natural. Cuando hablo de que Q es un número natural, estoy hablando de que Q puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero aquí no estoy tomando el 0, porque en el denominador no puede estar 0. Eso no existe. Por lo tanto, siempre que hablemos de números racionales, el numerador, recuerden, el numerador es el de arriba y el de abajo se llama denominador. El denominador, el de abajo, no puede ser 0. Puede ser cualquier número natural, pero no 0. Alguien dirá, ¿y no puede haber un número negativo abajo? Sí, sí puede haberlo, pero matemáticamente no está bien visto. Por lo tanto, si ustedes tuviesen, por ejemplo, menos 2 sobre menos 3, lo que se hace es multiplicar los signos para dejar el signo que corresponde en el numerador o en el centro de la fracción. En este caso, menos por menos da más, entonces el resultado es positivo y obtendríamos el número 2/3, que es lo que matemáticamente está mejor escrito. Si tenemos, por ejemplo, 5 sobre menos 2, pues entonces multiplicamos los signos, más por menos da menos. El menos lo podemos escribir en el centro de la fracción o arriba, donde es, en cualquiera de las dos partes, arriba o en el centro. Pero lo ideal es que nunca haya un signo negativo en el denominador, abajo, ¿no?
Bueno, si ustedes observan, los números fraccionarios o los números racionales también consideran los números enteros. ¿Por qué razón? Porque si yo, por ejemplo, tengo el 3, que es un número entero, el 3 lo puedo representar como 3 sobre 1. Entonces, lo que estoy diciendo con esto es que si el número es entero, también va a ser un número racional. Si tengo, por ejemplo, el menos 5 lo puedo representar como menos 5 sobre 1. Entonces, todo número entero también es racional. Alguien dirá el 0. El 0 no hay problema si está en el numerador. Entonces, el 0 lo puedo representar como 0 sobre 1. El 1 lo puedo representar como 1 sobre 1. Entonces, si es entero, también es un número racional. ¿Listo? Ahora, hay que tener presente también que siempre las respuestas que demos en fraccionarios debe estar simplificado. Por ejemplo, si nosotros tenemos 4/8, entonces lo que hacemos en este caso es como el 4 y el 8 los puedo dividir entre 2, entonces eso se dice sacamos mitad de 4 o dividimos 4 entre 2 y nos da 2 y el 8 entre 4 nos da 2. Entonces tener 4/8 es lo mismo que tener 2/4. Y vuelvo y observo que el 2 y el 4 los puedo seguir dividiendo, los dos al mismo tiempo los puedo dividir entre 2. Entonces, cuando sucede eso, sigo simplificando. Como los dos los puedo dividir entre 2, entonces saco mitad de 2, 1, o divido el 2 entre 2, me da 1, y el 4 entre 2 me da 2. Entonces, esto es equivalente a tener un medio. Por lo tanto, siempre debemos dar la respuesta simplificada. Si tenemos, por ejemplo, 3/12, entonces me doy cuenta que tanto el 3 como el 12 los puedo dividir entre 3. Entonces, debo simplificar. Entonces, divido el 3 entre 3, me da 1. Y el 12 entre 3 que me da 4. Y por lo tanto, esto es equivalente a tener un cuarto, que es un fraccionario ya simplificado. Recuerden que para simplificar, el número de arriba lo deben dividir entre el mismo número que abajo. No es posible que arriba saque mitad y abajo saque tercera. Debe sacar en ambos lo mismo. Y si no se puede, pues ya está simplificado y dejaría el resultado así. Bueno, entonces estos son los números racionales. Ahora, con estos números racionales nosotros ya podemos realizar las 4 operaciones básicas: adición, sustracción, multiplicación y división. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se realizan esas operaciones con fraccionarios. Entonces empezamos con adición y sustracción. Entonces, la adición y sustracción de fraccionarios o de números racionales. Entonces, lo que vamos a hacer es dar dos formas dependiendo la cantidad de fraccionarios que usted esté realizando la operación. Entonces, si estamos hablando de dos fraccionarios únicamente, hay una
técnica o una forma que es muy rápida para realizar dicha operación, pero a veces nos toca llegar a simplificaciones extensas. Sin embargo, ustedes la pueden usar, si la conocen la pueden usar, pero únicamente con dos fraccionarios. Si tienen más de dos fraccionarios, sí pido en las evaluaciones que tiene que hacer con la otra técnica que ya les voy a explicar. Entonces, supongamos que tenemos dos fraccionarios únicamente, es decir, tenemos P sobre Q, más o menos, no importa, va a ser la misma técnica, R sobre S. Entonces, cuando son solo dos, lo que se hace es multiplicar en forma de X, P por S, el signo que sigue, que en este caso sería más, Q por R, sobre la multiplicación de los denominadores, ¿no? Listo. Sí es una técnica que pueden llegar a aplicar. Bueno, cuando tienen únicamente dos fraccionarios. Listo, entonces voy a hacer un par de ejemplos. Digamos que tenemos un medio más un tercio. Entonces, multiplicamos en forma de cruz 1 por 3, que es 3, más, el signo que sigue es más, 1 por 2, que es 2, sobre 2 por 3, cuyo resultado es 6. Y 2 más 3 es 5 sobre 6. Es una forma válida de realizar esta operación cuando tenemos únicamente dos fraccionarios. Listo. Otro ejemplo podría ser un cuarto menos un tercio. Entonces, lo mismo, realizo la multiplicación en cruz. 1 por 3 da 3. El signo que sigue es menos. 4 por 1 da 4. Y 4 por 3 es 12, que lo escribo en el denominador. Realizo la operación en el numerador. Signos diferentes se restan. Da 1. Como el mayor es 4, que tiene signo menos, entonces nos queda menos 1 sobre 12. Y sería el resultado de la operación. Voy a realizar otro par de ejemplos por unos casitos que se le pueden presentar, que tengan cuidado con los signos. Miren que en el primer ejemplo los dos fueron positivos, en el segundo ejemplo el primero positivo y el segundo negativo. Aquí vamos a tener, por ejemplo, menos 4 tercios más un quinto. Entonces lo mismo, multiplico 4 por 5, 20. Pero miren que antes del 4 había un menos, entonces por eso escribo menos 20. Luego el signo que sigue es más. 3 por 1 es 3. Y esto sobre 3 por 5, que es 15. Multiplico en forma de cruz y luego los denominadores. Como el 4 estaba negativo, por eso me dio menos, ¿no? Ahora, menos 20 más 3, signos diferentes resto, me da 17 con el signo del mayor que es menos sobre 15. Y esa sería la respuesta. Un cuarto ejemplo. Menos un quinto
menos 3/4. Listo, entonces aquí, cuidado con los signos. Entonces multiplico en cruz como el primero, el 1 tiene signo menos, entonces 1 por 4 me da 4 con el signo menos, menos 4. El signo que sigue es menos, 5 por 3, 15. Y abajo multiplico el 5 por 4, que me da 20. Como arriba tengo signos iguales, sumo. 4 más 15 da 19 con signo negativo sobre 20. Listo. Y entonces nos queda hecha la operación. Entonces, si son dos fraccionarios, sí, podemos hacerlo así. Podemos hacer la operación de adición y sustracción así. Pero si ya tenemos más de dos fraccionarios o incluso teniendo dos fraccionarios, puede hacerse de la siguiente manera. Y es buscando el mínimo común múltiplo del denominador. Entonces, voy a escribir quinto ejemplo, pero voy a hacer esta operación de una manera diferente. Entonces, voy a hacerlo únicamente con 2 y ahorita lo hacemos con más fraccionarios. Entonces, supongamos que tenemos un sexto más 2/3. Ya no lo voy a hacer como lo estaba explicando anteriormente, sino de la forma en que recomiendo hacerla cuando tenemos más de dos fraccionarios. Y esta técnica consiste en, primero que todo, hallar el mínimo común múltiplo entre los denominadores, es decir, el mínimo común múltiplo entre 6 y 3. El mínimo común múltiplo entre el número 6, que es el primer denominador, y el 3, que es el segundo denominador. Entonces, antes de hacer la operación, voy a sacar el mínimo común múltiplo entre 6 y 3. ¿Cómo se saca el mínimo común múltiplo? Pues entonces hay varias formas de ver esta técnica, pero yo voy a explicar una. Entonces, entre 6 y 3, escribo los números a quienes les quiero sacar el mínimo común múltiplo y empiezo a descomponerlos en factores primos. Entonces, me doy cuenta, por ejemplo, que el 6 tiene mitad. Entonces, saco la mitad de 6, que me da 3. El 3 no tiene mitad, por lo tanto, podría, digámoslo así, bajarlo igual. O simplemente no escribirlo. Bueno, ahora tengo que seguir descomponiendo. Ahora tengo que descomponer este 3 y este 3. No tienen mitad, sino que tienen tercera. Entonces digo que voy a sacar tercera en este momento. Entonces sacamos ahora tercera. Tercera de 3, 1. Y tercera de este 3, 1. El proceso acaba cuando ya tenemos 1 en todos los lugares. Es decir, como teníamos dos lugares, un lugar para el 6 y un lugar para el 3, observamos que cada lugar ya está terminando en 1. Por lo tanto, allí acaba la descomposición en factores primos. Y el mínimo común múltiplo va a ser el resultado de multiplicar los números que me han dado acá. En este caso, el 2 y el 3. Entonces, 2 por 3, el resultado es 6 y ese va a ser nuestro mínimo común múltiplo. Entonces, ese mínimo común múltiplo que me ha dado, lo escribo como denominador de mi fracción.
el mínimo común múltiplo lo escribo como denominador de mi fracción. A continuación, tomo cada fraccionario y voy a hacer lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Para cada fraccionario, divido el número que me ha dado como mínimo común múltiplo, lo divido entre el denominador del fraccionario y el resultado de la división lo multiplico por el numerador. Es decir, para empezar, tomo el 6 que me ha dado, en el mínimo común múltiplo y lo divido en el denominador del primer fraccionario. Entonces, 6 dividido 6 me da 1. Ese 1 que me dio lo multiplico por el numerador. 1 por 1 me da 1, teniendo en cuenta los signos, ¿no? Que en este caso eran positivos. 1. Ahora, el signo del siguiente fraccionario es más, escribo más y repito el proceso. Tomo el 6 que me ha dado, lo divido entre el denominador, en este caso 6 dividido 3 da 2, y lo que me dé lo multiplico por el numerador. 2 por 2 da 4. Entonces ese 4 lo escribo a continuación y realizo las operaciones que me quedaron en el numerador. 1 más 4 es 5, 5 sextos. El resultado de esta operación sería 5 sextos. Si lo hicieran de la otra forma, les debería dar lo mismo. Inicialmente, cuando nosotros empezamos a aplicar esta técnica, nos parece un poco larga, pero verán que a medida que la aplicamos es mucho más práctica. Y sobre todo porque cuando lleguemos a cálculo diferencial e integral, vamos a ver que esta técnica es muy útil para cuando el numerador y el denominador ya no son números, sino que ya son polinomios. Entonces, debemos centrarnos en que esta es la técnica que vamos a usar en adelante y por eso es la que yo recomiendo que usemos. Listo. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora con más fraccionarios. Entonces, digamos que tenemos 2/3 más 1/2 menos 1/6. Entonces, tenemos que sacar ahora el mínimo común múltiplo. Si usted lo ve inmediatamente, puede tomarlo. Si no, haga todo el proceso de sacar el mínimo común múltiplo. Entre 3, entre 2 y 6. El mínimo común múltiplo de estos números. Entonces, en este caso sería 3, 2, 6. En este caso, veo que puedo sacar mitad para el 2 y para el 6. Entonces, mitad de 2, 1 y mitad de 6, 3. Ahora observamos que podemos sacar tercera para los 3 que me restan, es decir, tercera de 3, 1 y tercera de 3, 1. Observamos que ya obtenemos los 3 unos en los 3 espacios, por lo tanto el mínimo común múltiplo va a ser la multiplicación de estos dos números, 2 por 3, que es 6. Entonces el mínimo común múltiplo de los denominadores es 6. Y en cada fraccionario hago el proceso.
Divido el 6 entre el denominador y el resultado lo multiplico por el numerador. Entonces empezamos con el primer fraccionario. 6 entre 3 me da 2 y 2 por 2, 4. El signo del siguiente fraccionario es más, por lo tanto conservo el más. Ahora, 6 entre 2 es 3 y 3 por 1 es 3. El siguiente fraccionario tiene signo menos, entonces escribimos el menos. 6 entre 6 da 1 y 1 por 1, 1. Y ahora realizamos las operaciones. 4 más 3 da 7 y 7 menos 1 da 6. 6 sobre 6. Ahora simplifico la respuesta. 6 sobre 6, el resultado es 1. Entonces esta operación me da como resultado 1. Bueno. Bueno, entonces ahora vamos a realizar otro ejemplo. Entonces tenemos 3/15. No, este no porque está, se podría simplificar. 2/15 menos 1/6 más 2/3, por ejemplo. Entonces, vamos a realizar esta operación de fraccionarios. Debemos sacar el mínimo común múltiplo. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 15, 6 y 3. Entonces, esto se le podría sacar mitad al 6 y mitad de 6 da 3. Ahora podemos sacar tercera. Entonces, al 15 le puedo sacar tercera y la tercera de 15 sería 5. Al 3 le puedo sacar tercera, me da 1. Y a este 3 le puedo sacar tercera, me da 1. Ahora, debo sacar quinta. Quinta de este 5 da 1 y si observamos en los tres espacios ya obtengo el 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es la multiplicación de los tres números que me han dado acá. El 2 por 3 que me da 6 y 6 por 5 es 30. Entonces el mínimo común múltiplo entre estos números sería 30. Y empiezo con cada fraccionario. Entonces el primer fraccionario tiene signo positivo, por eso voy a dejar el signo positivo. Divido 30 entre 15, me da 2. El resultado lo multiplico por el numerador, entonces 2 por 2, 4, menos. Continúo. 30 entre 6 da 5. Lo multiplico por el numerador, 5 por 1, 5. El siguiente signo es más. 30 entre 3 da 10 y 10 por 2 da 20. Listo. Ahora realizamos la operación en el numerador. Entonces empezamos 4 menos 5. Como son signos diferentes, resto. Me da 1 negativo porque el mayor es el 5. Entonces el resultado, menos 1. Menos 1 más 20, resto, da 19 y dejo el signo más porque el 20 es mayor. Listo, entonces me da 19 sobre 30. Alguien dirá, puedo realizar 20 más 4 que me da 24 menos 5 que sería 19. También es otra forma de realizarlo. Listo, entonces así se realiza la adición y sustracción de fraccionarios. Listo, entonces voy a dejar un ejercicio para practicar y es realizar la siguiente operación. Entonces,
menos 3/4 más 1/2 menos 4/3. ¿Listo? Entonces realizan esta operación, por favor. Listo. Entonces, ya que vimos la adición y la sustracción, pasamos a lo que es la multiplicación. La multiplicación de fraccionarios es muy sencilla de realizar. Se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador, teniendo en cuenta los signos de los fraccionarios, ¿no? Ya saben, signos iguales da más, signos diferentes da menos. Entonces, si ustedes tienen P sobre Q por R sobre S, eso es P por R sobre Q por S y ya está. Ese es el resultado de la multiplicación. Por ejemplo, si tenemos 1/2 multiplicado por 3/5, entonces multiplico 1 por 3, que me da 3, y 2 por 5, cuyo resultado es 10. Obviamente debo simplificar de ser necesario. Si tengo, por ejemplo, menos 2/5 multiplicado por menos 1/3, entonces multiplico los signos, menos por menos da más, 2 por 1, 2, y 3 por 5, 15. Ojo, porque supe que aquí hay una multiplicación, porque entre estos dos paréntesis miren que no hay ningún signo, eso indica que sería una multiplicación. Listo, y esa es la multiplicación de fraccionarios, numerador por numerador y denominador por denominador. Por último, vemos lo que es la división de fraccionarios. Entonces, hay 3 formas de realizar la división de fraccionarios. Yo voy a aplicar voy a explicar acá 2 que son las que más vamos a usar acá, dependiendo del contexto en el que estemos trabajando, usamos una forma o usamos la otra. Pues es lo mismo. ¿Listo? Entonces, la primera forma es si nos la presentan así: P sobre Q dividido R sobre S. Entonces, cuando nos presentan así, lo que hacemos es multiplicar en forma de X. P por S y luego Q por R. P por S siempre va arriba y Q por R siempre va abajo. ¿Listo? Entonces se multiplica en forma de cruz. ¿Listo? Cuando estamos hablando de división de fraccionarios, en forma de X, perdón, se multiplica en forma de X. P por S y Q por R. La otra forma es si nos la presentan así: P sobre Q dividido R sobre S. Aquí aplicamos lo que conocemos como la ley de medios extremos o la ley de orejas, que consiste en multiplicar extremos y medios. Entonces, por ejemplo, aquí nos daría P por S arriba sobre Q por R en el denominador. Esta es muy conocida
porque es bien utilizada cuando estamos ya en los cálculos. Bueno, por ejemplo, digamos que tenemos, también hay que tener cuidado con los signos, se multiplican los signos, ¿no? 1/4 dividido 3/2. ¿Listo? Aquí como son los dos positivos, el resultado va a dar positivo. Entonces multiplicamos 1 por 2 en forma de X, 1 por 2, que es 2, sobre 4 por 3, que es 12. Fíjense que aquí podemos simplificar porque tanto arriba como abajo podemos dividir entre 2. 2 dividido 2 da 1 y 12 dividido 2 da 6. Entonces, o sacamos mitad, mitad de 2, 1 y mitad de 12, 6. Por lo tanto, la respuesta sería un sexto, ¿no? Entonces, dejemos esta simplificación por acá indicada. Listo. Otro ejemplo, este sería como un primer ejemplo. Segundo ejemplo. Ojo, aquí voy a usar algo que debemos tener muy en cuenta porque esto a veces genera confusiones. Por ejemplo, tenemos 3 sobre 4/5. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando ustedes van a aplicar la división con ley de medios extremos es identificar muy bien quién es la barra principal del fraccionario para identificar quién es el numerador y quién es el denominador. Por eso es tan importante la escritura en matemáticas. ¿Cómo yo sé cuál es la barra principal? ¿Cuál es la barra que me divide numerador y denominador? Lo hago escribiendo bien. Una, si tengo igual, el igual siempre va de tal manera que la barra del fraccionario quede en el centro. Y eso me va a distinguir claramente quién es el numerador y quién es el denominador. 2. Si no tengo iguales por el momento, como en este caso que solo escribí el ejercicio, yo hice una barra principal de fraccionario más grande para identificar claramente quién es el numerador y quién es el denominador. Fíjense que con esa barra más grande yo identifico que el numerador es 3 y que el denominador es 4/5. Por lo tanto, me están diciendo que divida 3 entre 4/5. Pero para hacer esa división y aplicar la ley de medios extremos de forma adecuada, el 3 lo debo escribir como fraccionario. Recuerden que arriba yo les decía que los enteros también son fraccionarios, simplemente se les agrega 1 en el denominador. Entonces, si yo tengo el 3, para verlo como un fraccionario, agrego 1 en el denominador. Entonces, miren lo que yo hago a continuación. Escribo el igual de tal manera que la barra principal me quede en el centro. No escriban con ese igual donde ustedes después puedan desubicarse. Por ejemplo, hay gente que lo escribe en el 3, otros lo escriben abajo en el 4/5. Todo eso son cosas que pueden llegar a confundirlos. Bueno, entonces, por favor, escriban el igual de tal manera que la barra principal les quede en el centro. Entonces, esto sería 3 sobre 1 en el numerador, la barra principal, 4/5. Y ahora ya he escrito el 3 como un fraccionario, 3 sobre 1. Y aplico la ley de medios extremos, este por este y este por este. Igual, entonces 3 por 5, 15 y 4 por 1, 4. Y así se realiza la división de fraccionarios. Entonces, también podríamos encontrar operaciones conjuntas
usando signos de agrupación. ¿Listo? Y entonces este ejercicio lo voy a dejar para que practiquen. Digamos que tienen 1/2 por 2/3 menos 4/5 y todo esto sobre 3/4. Entonces este ejercicio lo voy a dejar para que ustedes practiquen. Cualquier duda, estoy pendiente. Bueno, chicos, aquí no termina los sistemas numéricos. Todavía hay más. Falta ver los números irracionales y los números reales, que lo vamos a tratar en el próximo video. ¿Listo? Entonces, por ahora, con esto vamos a trabajar esta semana. Cualquier duda, estoy pendiente.